Introducción a las TIC. Informática. Informática es información automática, pues de ello se trata de automatismos para procesar, guardar, cambiar, crear, transmitir información de todo tipo. Las computadoras, celulares y similares son máquinas para facilitarnos accionar con la información. Textos, fotos, dibujos, temas musicales, plantillas de cálculo, video, comunicación, internet, juegos. Las computadoras están a nuestro servicio, no al revés, pero es necesario conocerlas y comprenderlas para que así sea. No basta con memorizar procedimientos o solamente hacer lo que la máquina o los productos de programa nos dicen que hagamos. Apropiarnos de las máquinas y las redes no es imposible, pero es necesaria atención, conocimiento y esencialmente lectura crítica e interdisciplinar. Hard y soft. Básicamente, una computadora, celular, cámara u otro equipo digital es una serie de mecanismos electrónicos o piezas mecánicas. Todo lo llamamos hard, lo duro, y también un contenido, millones de datos de códigos que representan información de nuestro interés inmediato, programas, recetas automáticas para procesarlas. Ejemplificando con el cocinar, tendríamos por un lado los utensilios, cacerolas, hornos, esto es el hardware o hard, y por otro podemos distinguir dos categorías, el software, las recetas o automatismos, y los datos o documentos, los ingredientes y las comidas ya realizadas o en proceso. Programas versus documentos. Olvidando por un momento el hard, los utensilios, en un dispositivo hay programas, las recetas, por ahora sinónimo de aplicaciones, archivos, ejecutables o soft, y por otro lado documentos o datos, las comidas y sus ingredientes. Los documentos son las cosas que nos interesan, directa e indirectamente a los usuarios, los textos, las fotos, combinación de ellos, video, mensajes de correo. Los programas son necesarios para abrir y ver, para modificar o para crear los documentos. Programas son, por ejemplo, Word, LibreOffice, Excel, una calculadora, Firefox, los juegos, los antivirus, el reloj, Premiere, Photoshop, incluso, aunque especiales lo son Windows, Android o Linux y otros. Documentos serían carta a Juan.docs, foto de María.jpg, balance mes de julio.xls. En informática tradicional, tanto los programas como los documentos se guardan en la máquina, como archivo en su disco rígido. El soporte de la información en la nube, cloud computing. A la vez, casi total, solamente sinónimo mercantil de Internet. Es un modo de uso y apropiación y un clave paradigma sociopolítico. Se guardan en servidores en la red, tema de clave, pero por ahora resaltemos lo esencial. En ambos casos, todo documento y programa son bits, guardados indistintivamente, mezclados en un mismo lugar. Son indistinguibles, si no fuera por los mismos códigos de escritura y lectura, su disímil significación. Archivos y disco. Una de las partes clave del hard de una computadora es el disco rígido o memoria permeable de otro tipo. Es, simplificando, un lugar donde se puede guardar todo tipo de información, si queremos, permanentemente. La información se organiza en archivos que son simplemente conjuntos de información con un nombre para identificarlos. De esta manera podemos tener los datos ordenados y localizados. Tienen un nombre pero también apellido. Se trata de 3 o más letras luego de un punto al final del nombre. Se le denomina extensión. La extensión suele indicar, pero no necesariamente, el tipo de archivo de que se trata. Por ejemplo, en foto de María Gibb, el apellido es Gibb. Indica que es un archivo gráfico comprimido a 256 colores. No se trata de una norma inapelable. Al igual que en la vida real, los apellidos pueden ser falsos o no indicar nada en particular. Asimismo, estos apellidos pueden estar visibles u ocultos para el usuario común.
dejando el control, el poder y toma decisiones técnicas y otras sobre los archivos en manos de automatismos. Por otra parte, como se dijo, no solamente en el disco puede guardarse información, lo dicho aquí es identificadamente aplicable a la nube, como el soporte de datos y programas. Otra vez, algunos archivos serán documentos y otros programas. Programas, lo activo. A los archivos documentos les podemos hacer muchas cosas distintas. Se crean, abren, modifican, copian, borran. Los podemos ver en pantalla, imprimir o transmitir a otros sitios. Para hacer estas cosas a un documento rápida y más o menos automáticamente. Nos valemos de programas, esa es su función. Con los programas, los archivos contenidos algorítmicos, procedimientos ejecutables, las órdenes en vez de únicamente datos, solo hacemos típicamente una de tres cosas. Ejecutarlos, configurarlos o instalarlos. Ejecutarlos significa que arranquen y permanezcan funcionando para poder usarlos. Normalmente están pasivos en el disco hasta que los ejecutamos. Es la tarea que se realiza cotidianamente. Ejecutar un programa, una aplicación para procesar documentos con él. En general, resaltamos en general o en principio. Los programas como los utensilios de cocina permanecen inalterados. Los que cambian como los ingredientes son los documentos, pero de la misma manera que podemos adaptar o ajustar nuestras necesidades, algunos utensilios, los programas pueden ser configurados, esto es, cambiar algunas de sus características. Típicamente el propio software nos ofrece esta posibilidad. Se la suele llamar opciones, propiedades, personalizar o seteos. En la cocina las recetas las tendremos seguramente en libros o papeles. Bien, distinto de la sustancia comestible de los alimentos. Pues bien, en informática es más fácil la confusión, ya que ambos, los programas y los datos de nuestros documentos, son ambos guardados como código binario, ceros y unos. En el caso de los documentos, estos dígitos representarán colores, letras y sonidos, mientras que el código ejecutable, la sustancia del software, representan órdenes, acciones. En otra imagen diríamos que se trata de conceptos bien distintos, sustantivos en los documentos y verbos. El código ejecutable observable que siempre son ceros y unos. Por tanto, su comportamiento y que son finalmente si datos u órdenes depende del código con los que los interpretamos. Se hablará más adelante de una nueva mixtura de ambas sustancias. Los documentos activos, asimismo, ambos los documentos y también los programas pueden cambiar por automatismos, por acción de sistemas propios o ajenos, de manera visible y clara, compleja y sutil, o directa, oculta, y estén guardados en nuestro equipo donde sea, siendo más vulnerables a este tipo de cambios cuando fuera del control estén, por supuesto, si somos programadores en vez de usuarios comunes. Mucho de lo dicho aquí debe ser revisado, pues también es parte de nuestro actuar cotidiano el crear y modificar código ejecutable. Esto es posible si tenemos acceso al código fuente del software, tema que trataremos. La computadora. El hard es la parte dura de la máquina, las piezas mecánicas y electrónicas necesarias para el proceso de la información. Son los utensilios para, siguiendo las recetas, actuar sobre los ingredientes. Los programas, también llamados software o aplicaciones, es información, pero destinada a ser ejecutada. Son las recetas para procesar los datos. Los documentos son archivos, al igual que los programas, pero con datos, textos, imágenes, números. Son los ingredientes y comidas que nos interesan. Instalar. El software, los programas, aplicaciones, apps, como los elementos de hardware, se compra o consigue no todo lo necesario. Esto ya incorporado al dispositivo cuando lo adquirimos.
Instalar un programa es incorporarlo a la máquina para que pueda ser usado. En principio, una tarea que solo se hace una vez o cuando el software se daña. Los programas pueden ser un solo archivo ejecutable o un conjunto de archivos, algunos de los cuales serán de tipo documento y otros ejecutables, algunas fundamentales y otros complementos. Para que una aplicación quede instalada se debe cumplir dos condiciones: disponer de los archivos que la componen. Esto puede significar copiar el programa en el disco de la máquina, si hablamos de información clásica, o solamente seleccionar, habilitar, requerir o alquilarlos, si hablamos de nube. En cualquiera de los casos, esta es la acción necesaria, elemental, contar con la información, pero existe una segunda condición o acción: registrar y adaptar algunas características técnicas del software y del equipo para que el sistema se adapte a él. Normalmente estas dos tareas las realiza casi automáticamente un programa instalador. Parte de las acciones las podemos hacer nosotros y es la nombrada configuración, pero hay gran actividad automática siempre. Resaltemos los programas que toman las decisiones de instalación, lo hacen en función de intereses. Nunca una acción es neutral. Algunas de las acciones son útiles, complejas, ocultas y se realizan sin nuestro real consentimiento informado. Asimismo, en el caso de tratarse de dispositivos pequeños o en general que trabajen con alta dependencia de la nube, es prácticamente imposible tener control o al menos conocimiento de las acciones de instalación y otras. Esto es, el control de nuestros actos virtuales queda literalmente fuera de nuestro control. Nada indica que los sistemas nos ofrecen, recomiendan o incluso regalan sea algo en nuestro beneficio. Dado que hablamos de un modelo en el lucro es esencial, corresponde cuanto menos dudar de las intenciones de los automatismos, los por efecto, el marketing y de recomendaciones de los sistemas. Más aún si estamos hablando como en TIC, no solo de mercancías materiales, sino centralmente de información. Sanidad digital. Así como en una vivienda familiar deben convivir varias personas, en un equipo conviven varias aplicaciones, cada una con sus requerimientos y preferencias. Tengamos en cuenta que los programas de instalación pueden ser realizados o influenciados por el mismo fabricante del software a instalar y por lo tanto suele intentar que su producto tenga las mejores condiciones de funcionamiento, incluso en desmedro de otros o del funcionamiento del sistema en general. Es conveniente prestar especial atención a las opciones de instalación. En general, las opciones por defecto, aquellas que vienen de fábrica y quedan así, no damos una orden en contrario. Pueden jugar en nuestra contra, Es importante minimizar lo que dejamos en manos de automatismos, incluyendo autoactualizaciones o similares. También es esencial no instalar aplicaciones inútiles, aunque luego las retiremos, desinstalar. Nunca un sistema queda exactamente con las mismas condiciones que estaba previamente cuando desinstalamos algo. Es muy común observar poderosas computadoras funcionando lentamente o con problemas por sobrecarga de tareas inútiles o de convivencia de los proveedores más que del usuario. Es conveniente mantener limpio y ordenado el equipo para un buen funcionamiento. Las opciones por defecto definen a criterio lo que determina qué acción se ejecutará cuando hagamos doble clic en un icono que se actualizará de que avivará el equipo a un tercero en red sin consultarlo y que no, en suma, casi todo lo importante. Todas las aplicaciones necesitan de nuestra atención para que obren en nuestro beneficio, pero hay que prestar esencial atención a las aplicaciones automáticas, en muchos casos llamadas aplicaciones o programas residentes. Son aquellos que arrancan solas al encender el sistema, como los antivirus, relojes, alarmas,
autoactualizaciones, todo aquello que se inicia al encender el equipo en vez de esperar nuestra orden de ejecutarse, porque vamos a usarlo, como un procesador de textos, calculadora o cualquier otro. Estará permanentemente activo, ocupando recursos, por ejemplo, espacio de memoria, requiriendo por tanto más potencial al sistema y además, lo sepamos o no, ejecutando acciones con algún propósito lícito o ilícito. En el sistema operativo de computadoras más difundido Windows, suele ser iconos que se presentan en la derecha de la barra de tareas. Cuanto menos tengamos allí mejor. La mayor parte se puso por su cuenta o mediante engaño y no cumple funciones de nuestro interés o relevantes. Recordemos que cada aplicación y cada sistema en general, computadoras, celulares, redes, consolas de juego, equipos profesionales, servicios, app, TV u otros artefactos inteligentes, responden a intereses de quienes son dueños, proveedores o controladores de dicho sistema o servicio, no del usuario propietario. En general, intentamos utilizar artefactos y programas para nuestro beneficio. Pretendemos darle órdenes y que respondan logrando o facilitando nuestras necesidades. Les imponemos qué hacer para satisfacer nuestras necesidades, para dar la forma que deseamos a algo que los sistemas también tienen su propia forma, sus intenciones, su cultura y lenguaje, sus automatismos. No solamente nosotros, los usuarios, decidimos en el mundo digital. También los sistemas dispositivos, las redes y los que controlan y los que las controlan toman decisiones y transforman las cosas según parámetros, no necesariamente visibles o explícitos. Intentan obrar según sus paradigmas, su arquitectura y estética, en general su interés. No pueden simplemente imponer su forma como y cuando quieran. En general se trata de un accionar sutil y más impulsado o predisposición que determinación, pero ejercen poder y de eso se trata en general. El mundo de la información, formar y poder, forma y poder, forma, poder. Sistema operativo, introducción. Generalizando, hay tres tipos de software. Aplicaciones, que son la gran mayoría, los programas que típicamente usamos. Lenguajes de programación, implementaciones del lenguaje, programa para hacer programas, que utilizan los programas para crear el resto del software. Sistemas operativos, la base de los sistemas, Windows, Linux, Android. Un sistema operativo es un tipo muy especial de programa. Es el que hace funcionar la máquina y la deja dispuesta para ejecutar las aplicaciones que necesitamos, que es el verdadero sentido del equipo. El sistema operativo es quien nos comunica con el dispositivo, lo controla y prepara. No obstante, solamente con él es poco lo que podemos hacer, salvo algunos accesorios y software para organizar la información. Necesitamos, además de las aplicaciones, procesadores de texto, imágenes, audio, video, cálculo. Por ejemplo, para escribir una carta necesitamos un procesador de texto como LibreOffice o MS Word o para imágenes de VIX, por ejemplo, a Adobe Photoshop o GNU GIMP, pero para poder usar dichas aplicaciones, primero debe estar funcionando y correctamente el sistema operativo adecuado en el equipo. Esto es el caso de optar por aplicaciones comunes, presentes de manera local, instaladas en nuestro sistema o también servicios de nube. Las aplicaciones se comunican con el usuario mediante ventanas, el sistema operativo también, cualquiera sea el nombre de interfaz y su forma, que depende del sistema. Típicamente interfaz, escritorio, barra de tareas, iconos, desplazamientos, gestos e incluso órdenes y respuestas por voz en lenguaje humano. Las ventanas son una forma de relacionarnos con una parte del sistema y con un único visor. Poder interactuar con varios programas o procesos a la vez se usa el término interfaz. Hay distintos tipos de sistema operativo, no solo Windows o Android, por ejemplo Linux, absolutamente recomendable, aunque de tecnología bastante distinta y por ello muy poco
fundido o apoyado por la gran industria, así como algunas carencias de mercado de aplicaciones a la hora de usos específicos, como el audiovisual. Por ejemplo, también hay S.O para equipos en particular como el Mac OS, el nombrado Android o incluso para artefactos industriales específicos. Cada aplicación necesita un SO en particular para el que fue diseñado, pero las hay creadas en distintas versiones. Por ejemplo, existe un LibreOffice para Linux, pero también hay otra versión para Windows y para Mac. Esquema general. Por su parte, el sistema operativo no se comunica directamente con el hardware, lo hace por medio de una interfaz. Se denomina EUFI, EIFIO o la tradicional, aunque algo antigua, uso general BIOS. Es un conjunto de códigos ejecutables en un soporte especial. Es un hard con soft ya incluido. Fijo o semifijo, o sea, son pequeños aminículos híbridos del hard y soft. La denominación más genérica es fireware. Todo aquel programa integrado al hard que es o primero que se ejecuta al arrancar el dispositivo. Este es un detalle no menor, pues este cuello de botella que tienen los dispositivos, lugar por donde pasa toda información, tiene código que podemos cambiar, pero gran parte no. Está ya impreso, fijo y define sus características de funcionamiento mercantiles, de seguridad y hasta de estética y culturales. Estructura típica del sistema digital. Hay una imagen de usuarios encima de ventanas. Y bueno, página 4. El sistema funciona así, en capas, donde cada una hace de los servicios, recursos, posibilidades, funciones de la información y presta servicios a la superior. De esta manera se posibilita compatibilidad, esto es, quien diseñe, por ejemplo, una aplicación, lo hace pensando en cómo debe comunicarse con el sistema operativo sin importar sobre qué hardware funcionará. Las máquinas, el hardware, no son todas iguales, pero gracias a este sistema de interfaces estándar, una aplicación será, por ejemplo, un programa para Windows o para Linux, no solamente para una máquina en particular. Por su parte, los que diseñan sistemas operativos lo hacen teniendo en cuenta la cara que les ofrece la UEFI o BIOS, que siempre es la misma. Es un estándar, las aplicaciones se olvidan del resto y piensan cómo comunicarse con el SOS. Los sistemas operativos se pueden desentender sobre qué equipo funcionan, solo piensan en cómo deben comunicarse con los BIOS o el EUFI. Sus diseñadores piensan en qué servicios se le puede pedir y cómo hacerlo, sin importar dónde se instale. Solo se prestará atención al tipo general de hardware, tipo de procesador y dispositivo, por ejemplo, y en la medida que se quiera optimizar. Y la interfaz estándar, la implementación de firmware, la BIOS, el EUFI, quien adapta las distintas marcas del hardware al SOS. Gracias a esta estructura en capas y estándares, cualquier programador o fabricante puede diseñar y construir aplicaciones y máquinas prestando, si se dedicara solo a una capa de este modelo, solo atención a la interfaz de arriba y de abajo. Dejemos a un lado, solo por el momento, la distancia entre teórico y técnico con lo que efectivamente pasa en el marco de la economía política. Por ejemplo, podemos hacer notebook sin limitarnos a sistemas operativos o aplicación alguna, solo atendiendo al estándar UEFI. Y si queremos programar un procesador de datos, por ejemplo, atenderemos a las características, servicios, prestaciones, comunicación con dispositivos externos, librerías de recursos del sistema operativo para el que queremos diseñar el producto. En síntesis, el SO tiene la función esencial de posibilitar ejecutar aplicaciones que es lo que nos interesa usar. Asimismo, controla máquina y
periféricos, facilitando a las aplicaciones el uso de los mismos a modo de servicios, como imprimir, abrir, guardar, ver, transmitir, etc. Asimismo, los usuarios pueden escribir, abrir, editar, insertar imágenes en un documento, tal formato, viendo cómo será y luego imprimir sin siquiera saber qué marca es el monitor o la impresora. Mucho menos es necesario saber en uso no profesional, como por ejemplo la impresora maneja los colores, márgenes o tipografías. Los UEFI BIOS se encargan junto con el SO de comunicarse, o sea, su software off creo que es, de comunicarse adecuadamente con los periféricos. La impresora es uno de ellos, la aplicación usada y por supuesto el usuario simplemente escriben y mandan a imprimir e incluso al mismo documento, si responde a estándares, se puede imprimir o visualizar en cualquier otro sistema. Ahora bien, en este juego de facilidades, modelos y estándares subyace, como en casi todo, un entramado de poder e intereses. Los estándares son impuestos por disputas de poder, de complejo desarrollo y con decenas de variables, tanto técnicas como legales y políticas, aplicaciones SOS y equipos de distintos orígenes y propietarios disputan sus intereses en nuestros sistemas. Asimismo, usan las reglas, las normas para justamente normalizar y naturalizar u ocultar importantes protestas. Los sistemas facilitan y controlan. Solo un ejemplo anticipado, futuro, tratamiento, una UEFI puede disponer trabas a la circulación de determinación tipo de información por razones comerciales, de derechos o incluso socioculturales y ejercer bloqueos o facilidades sin que lo notemos, desde su forma interna indeleble para alguna acción o circunstancia, por ejemplo, complicar el uso de determinado sistema periférico, conexión, aplicación o fuente de datos y facilitar otros. Por otra parte, volviendo al ejemplo de imprimir simplemente con una tecla, no siempre es bueno que de algo no necesitemos saber nada, siempre que confiemos en automatismos y dispositivos en sentido general que desconocemos. Estamos cediendo poder de decisión en muchos casos sin darnos cuenta o sin saber de qué se trata, a quién o por qué. Interfaz. La mayoría de los sistemas operativos contemporáneos para usuario final cuentan con una interfaz visual que permite comunicarnos con el sistema sin necesidad de escribir, como si era indispensable en los pioneros. Hay distintas interfaces. El modo ya tradicional es el denominado genéricamente widgets, ventanas, iconos, menús y puntero de ratón o similar. Modelo tan difundido y en su momento revolucionario que el S.O, más conocido como Windows. Toma el nombre justamente de las ventanas, o sea, los monitores virtuales, que me permitieron desde el momento de su invención como concepto que las computadoras no solo puedan realizar varias tareas al mismo tiempo, sino también mostrarlas a la vez. Posteriormente se incorporan el diálogo con la máquina mediante tacto, primero sobre placas especiales, luego sobre las propias pantallas. En realidad, la factibilidad existe hace más de 3 décadas, plena era de los viejos monitores de rayos catódicos (TRC), usando lápices detectores sobre la pantalla. Ahora se masifica la implementación del sistema táctiles y gestuales por contacto o incluso cámara, al desarrollarse fáciles comercializables a relativamente bajos costos. O sea, no es invento nuevo, es mercadotecnia. Asimismo, se convierte en un aspecto indispensable para expandir el mercado
de los sistemas de pequeño trabajo y o portátiles, donde la presencia de teclados, ratones o similares es primitiva. Sí. Bueno, ahí aparece una imagen de un mono, evoluciona a ser humano y luego se vuelve otra vez al computador como si fuese un mono. Es interesante observar cómo este tipo de interfaz expande geométricamente la base numérica de potenciales usuarios y por tanto posibles clientes de servicio, al facilitar el uso de complejos ingenios que solo son intrincados en las capas inferiores, las más técnicas, pero presentan al usuario una fachada de uso y control simplificada y automática. En general, cuanto más complejo es un sistema internamente, más simple puede ser su interfaz y viceversa. Un sistema simple necesita de una interfaz compleja y por ello usuarios activos y formados. Si agregamos la interfaz por voz y o asistentes inteligentes de ayuda, llegamos al extremo en que no es necesariamente la lectoescritura para operar sistemas mucho más poderosos que las computadoras que posibilitaron los primeros viajes espaciales tripulados, por ejemplo, iconos cada vez más grandes, estandarizados en menos cantidad y variedad, mayores automatismos, menos posibilidades de decisiones sobre configuración, muchos automatismos por defecto, etc. Posibilita que cualquiera pueda ser usuario cliente, como se vio al hablar de las capas típicas de un sistema. Son aplicaciones, apps y accesorios, pues con ellos interactuamos más frecuentemente. Estas pueden estar a la venta mediante soportes físicos o lo típico disponibles de manera virtual o repositorios relacionados con la S.O, pero también pueden estar preinstaladas, en algunos casos tan integradas que se le puede considerar con todo lo que eso implica parte integral del SO. Algunos casos típicos son la app de hora y fecha, agenda, alarma, proceso de texto, imagen y sonido simple, interfaces de configuración, de parámetros de distintas capas. En general, todas estas aplicaciones o similares tienen un factor preponderante definido como prioritario por sus desarrolladores, que sean simples de usar. Esto incluye de manera preponderante, clara, los sistemas para bajar, incorporar, instalar, actualizar, anexar infinidad de eufemismos que tienen el mismo significado, permitir que un nuevo conjunto de automatismos e información se incorpore a nuestros sistemas de uso cotidiano. El extremo de virtual y simple de los mecanismos de interacción con los sistemas son los basados en sensores remotos o atípicos, cámaras, micrófonos, acelerómetro y giroscopio, GPS, lectores biométricos específicos. Mediante estos sensores podemos comunicarnos usando gestos. Dicho de otra manera, los sistemas observan nuestra actividad buscando gestos que les digan algo. Asimismo, existe infinidad de dispositivos más o menos comerciales o experimentales de gran despliegue, como ser los teclados por proyección u holográficos, la realidad aumentada, los sistemas de realidad virtual en sus distintos niveles, la domótica, información distribuida por toda la casa o informática de los artefactos, etc. Y están saliendo, claro, los actuadores que también controlan el SO, monitor, impresora y lo imaginable de luces o brazo robot. No es el momento de desarrollar el tema, pero adelantemos que la multiplicidad de distintos softwares es una amplia y mayoritariamente desconocida por la preponderancia del marketing de alta gama al respecto, favoreciendo los denominantes. Por ejemplo, es de general consenso en el mundo técnico, pero desconocido en la información de prensa y publicidad, que especialmente para equipos grandes el sistema más conocido es el peor. Hay varios ejes y capas de análisis en este tema que es necesario abordar en profundidad. Más ventanas. Como se comentó, el sistema realiza varias tareas al mismo tiempo, dividiéndose internamente en máquinas virtuales,
pero tienen en general una sola pantalla. Por ello existen las ventanas, cada una es un monitor virtual correspondiente a una tarea en curso. Suelen atenderse a una ventana, proceso en particular. No obstante, los recursos del dispositivo que utilizamos no estarán exclusivamente ocupados en dicha ventana. Suceden muchas cosas en los dispositivos además de las que vemos. De hecho, hay procesos que funcionan sin ventana alguna, sin interfaz. Hay procesos en segundo plano e incluso que directamente son ocultos. Muchos de los casos del sistema lento se deben justamente a que hay muchos hilos funcionando al mismo tiempo, independientemente de cuántos de ellos estemos viendo o incluso sabiendo que existen. Otra vez nos encontramos con las recurrentes capas, en este caso lo visible y lo más profundas, que comentamos ya. Suelen ser inversamente proporcionales en grado de complejidad simple manejo. Cuanto más simple una, más compleja la otra. Cualquiera sea la forma en que interactuemos con el equipo que uso, es necesario recordar siempre que si bien es inapropiado la terminología inteligencia artificial en sentido estricto, las máquinas no son inteligentes en el sentido humano y coloquial del término. Dicha interacción se trata de un diálogo. En dicho diálogo pretendemos dar órdenes para que se complementen nuestros deseos y que el sistema obedezca neutra e inapropiadamente dichas órdenes. Paradójicamente, a la vez, solemos pretender que piense y se anticipe a nuestros deseos, tomando decisiones facilitadoras automáticas. Esto ya se trata de una importante contradicción para reflexionar y enmarcar en contextos de poder, decisión y voluntad. Asimismo, los sistemas, no debemos olvidar, no son entes abstractos informes, virtuales, neutrales y extrahumanos. Se trata de dispositivos diseñados y comercializados en el seno de la sociedad que conocemos, con sus intereses, historia e ideologías. Ahí la imagen de unos africanos y un computador de fondo. Página 6. Sin ir más lejos, el nombrado diálogo implica, como en cualquier caso, puesto en juego, disputa, construcción y dinámica de códigos, lenguaje, cultura, en fin, capital simbólico y poder, más cuando se trata de ingenios destinados a procesos de información, no solamente reproducción de objetos materiales. La semiosis, como proceso generativo del humano, conformador del contexto y sujeto individual y colectivo, ya no es solo un hecho de la plaza pública y los no lugares físicos. Hacemos nuestro mundo de sentidos en la realidad física, pero también en las interfaces de los mundos virtuales, cada vez más omnipresentes. Dichas interfaces, sistemas y servicios tienen dueño, diseñador, lenguajes e intereses. No son un territorio en blanco donde podamos informada y libremente escribir significación y ejercer poder. Hay estética y por tanto ética. Hay forma y por tanto información, no solo la explícita. Además, como se verá, las nuevas plazas, calles e instituciones virtuales no corresponden solamente, pues si lo hacen, a las categorías de análisis social tradicional ni a las reglas del mundo físico. Las pantallas son teatro de operaciones de los distintos milenarios más nuevos conflictos. Cuando lo usamos, documentos y o programas está en otra parte. En un sistema nube se incrementa la virulencia de la disputa simbólica y cultural, tanto entre los usuarios y los sistemas como entre las distintas corporaciones controladas de los mismos. Ambas disputas se suelen dar de manera invisible para los usuarios. Todas las formas de interactuar que se comentaron y así todas las aplicaciones o tipos de documentos que solemos utilizar pueden alojarse de manera local o remota. Sin ir más lejos, los simples sistemas de correo web que son utilizados de manera abrumadora son aplicaciones en la nube. Hay alternancias sobre las que se debatirá un interesante extremo de presencia de la nube en nuestra vida cotidiana de manera inconsciente, en cuanto por cuestiones de formato le hace también estética, cultura, episteme si se quiere. Es difícil determinar si algo es programa o documento y si está en nuestra máquina o en una página web.
Componentes. Como se comentó, la computadora es hard y soft. El hard, los componentes duros, las piezas concretas del equipo, y el soft, la información. Los programas y documentos. Por su parte, el hard se puede dividir en los elementos internos de la máquina y los periféricos, que se conectan desde afuera del sistema y cumplen funciones auxiliares, en general, de ingreso o egreso de información, pantalla, teclado de información. Por su parte, los componentes internos pueden ser todos una misma entidad, integrados a una placa principal de circuito, o ser independientes e intercambiables. Esta segunda opción suele ser mejor, pero más cara y en general aplicable actualmente solo a sistemas profesionales o de tamaño grande. Algunos los hay en versión interna o externa, como el módem, modulador, demodulador, para conectar con redes globales o similares a otros. Una lista parcial de componentes típicos del hard sería: microprocesador. Ejecutar las acciones y cálculos matemáticos. Controlaba en general el dispositivo, la pieza fundamental y de gran incidencia en el rendimiento. Puede ser de uno o más núcleos, que son los procesadores en sí, de manera que podríamos hablar de simples o múltiples. Todo dispositivo digital, computadora, celular, consola de videojuegos, electrodoméstico autorizado, televisor smart, tienen al mismo tiempo un microprocesador. En sentido estricto, en general, no toma decisiones y menos aún es inteligente en el sentido humano. Simplemente tiene altísima velocidad para realizar cálculos y en base a esto puede responder eficazmente a las órdenes y allí sí decisiones programadas en el software. De todas maneras, y como todo, tiene una determinada forma de hacer las cosas, un lenguaje y lo que ello implique. Memoria RAM principal o primaria. Receptáculo rápido, pero solo provisorio de la información. Es el lugar de trabajo donde se operan con los archivos. Su capacidad y velocidad son claves en el rendimiento. Típicamente se puede incorporar más memoria. Se puede tratar de pequeños chips, pero los hay de diverso tipo. Disco rígido o disco interno, fijo o memoria secundaria. Depósito mayor y permanente de información, aunque mucho más lento que la RAM. Se suele denominar técnicamente memoria secundaria, por ejemplo, pero preferiríamos evitar aquí esa denominación para claramente diferenciar un RAM de disco. No necesariamente se trata realmente de un disco, puede ser cualquier conjunto magnético, óptico, estático tipo flash mixto, fijo o externo. Placa madre o placa principal. Placa de circuito principal, donde está como mínimo el microprocesador, los bus y la memoria. Sobre ella se conectan los demás elementos y se encastran o conectan el resto de partes. Es una modalidad clásica PC, pero en realidad en mayor o menor grado todo dispositivo tiene una. Bus. Vía de comunicación interna y zócalos o encastres de conexión de placas. Gravitan bastante en el rendimiento y determinan qué tipo de placas podemos agregar. En realidad, en los sistemas típicos se trata de tres vías distintas: un tipo y función de datos, de direcciones y de control. El ancho en bits 8.63264 marca su velocidad y sus posibilidades de manera de direcciones. BIOS o EUFI, hibridación hard-soft. Contiene memoria fija que implementa el software de arranque firmware. Hace de enlaces interfaz entre el hardware y el sistema operativo. Se describe en el apartado esquema general. Placas y sistemas para multimedia, entrada y salida de señales.
Para tareas no profesionales, la tendencia actual es a los dispositivos integrados, monolíticos, pero para usos avanzados o específicos, audiovisual profesional, juegos de alta gama, industria, ciencia, en vez de adquirir un equipo mayor, se puede adicionar a los sistemas estándares hard internos o periféricos dedicados como placas especiales de video y audio, telecomunicaciones, servocontrol, sensores. Por ejemplo, es el típico de instalaciones placas tipo Arduino de entrada y salida de sensores y actuadores. Puertos. Hay una infinidad de modos de conexión de los dispositivos externos y las máquinas, tanto cableados como sin cable, desde un simple USB o de red hasta puertos de alta velocidad para video. Como siempre, dependen de las normas y protocolos que los definen. En general, en el marco de disputa comercial por la imposición de estándar, algunas de las características definitorios, además de la forma física, son velocidad de datos, canales, relación señal-ruido, longitud, posible presencia o no de línea de energía, control de titularidad, de derechos de DRM, compatibilidad y retrocompatibilidad como costo. Ya abandonada la época de los discos flexibles, lo típico todavía en uso son los grabadores y lectores de CD, DVD, Blu-ray. En algunos casos se integran a los equipos, pero en otros, especialmente memorias flash, discos externos, enlaces a la nube, se conectan por puerto común. Estos son los dispositivos de lectura y escritura. Periféricos o accesorios ahora integrados. Hace una década era abrumadora la cantidad de dispositivos que se anexaban internos o externamente, pero que actualmente es típico encontrarlos incluidos, por ejemplo, placa de red, módem telefónico, superficie de control táctil, cámara, micrófono, sensores biométricos. Muchos aspectos de la arquitectura o configuración, el modelo conceptual y físico de construcción y funcionamiento de los sistemas dependen de paradigmas, tendencias de mercado y otras, así como de decisiones de impulsar determinado tipo de uso y consumo. Por ejemplo, una computadora puede ser más grande o pequeña, desde un equipo imposible de mover hasta uno que quede en la palma, hasta que uno que quepa en la palma de la mano. Impulsa fuertemente, claro, el modo de uso, asimismo, por ejemplo, que disponga o no de importante capacidad del disco. Definirá una o mayor o menor necesidad y tendencia al uso de la nube. Como se comentó, usamos comillas por ser nube o cloud, casi sinónimo mercantil de Internet. Se profundizará en estos temas. Guardar como soportes y abstracciones. Al abrir un documento existe en el disco para verlo o editarlo. En realidad lo que estamos haciendo es copiarlo en memoria y sobre dicha copia es sobre lo que trabajamos. Por ejemplo, con el procesador de textos abrimos el archivo carta.doc. El texto que vemos en pantalla es la copia en RAM del archivo que permanece inalterado en el disco. Si escribimos, lo hacemos sobre dicha copia virtual, quedando así distinta del original en disco. Luego, al guardar, estaremos reemplazando el original del disco por la copia modificada que estamos viendo. Cerrar un documento es eliminar la copia en memoria que vemos. Si no guardamos y cerramos o apagamos el equipo, se perderán los cambios que escribimos, quedándonos solo en el original del disco. Por eso, el soft suele preguntar qué hacer, si guardar o no al intentar cerrarlo. Contamos también con la opción de guardar como, otro archivo con distintos nombres, ubicación o formato del original. Nos quedarán en disco dos archivos del recientemente creado con los cambios de contenido o formato realizados y el viejo sin modificar. Reiteremos dada la importancia. Guardar como puede cumplir varias funciones, no solo una, guardar con otro nombre, con otro formato, recodificando el documento, o sea, el programa funciona como conversor en este caso. Ver también el tema versiones
y también nos posibilita guardar una copia en otro lugar, ya sea en el mismo disco o en otro soporte. Entonces ahí es página 8, hay un dibujo de la memoria, dice abrir, guardar, guardar como. El documento, código ejecutable, el disco. Archivo, carpeta, subcarpeta. Utilizar el contenido nuevo es crear un documento en blanco en memoria, que luego de editarlo podrá ser guardado y así convertido en un nuevo archivo. Muchas aplicaciones, al ser ejecutadas, nos ofrecen ya creado un documento limpio, ver estilos y plantillas, por ejemplo, la hoja inicial en blanco de los procesadores de texto. Cuando decidimos para simplificar memoria, nos referimos a la memoria primaria, más conocida como RAM, que en realidad es un tipo técnico específico de lectura-escritura de acceso aleatorio. Existe otra llamada ROM, que es de solo lectura. Por ejemplo, una típica ROM es la BIOS UEFI para contener el firmware que viene grabado de fábrica. El tamaño de la memoria interna, la envergadura de los programas y documentos que podemos usar, cuantos al tiempo y el rendimiento general, la información en el disco u otro tipo de memoria permanente se organiza internamente en distintos sectores y partes, tarea que realiza el sistema operativo. Asimismo, típicamente en vez de con el disco entero nos relacionamos con las partes llamadas partidores, que a nuestros ojos se comportan como un disco completo e independiente, aunque físicamente no lo sea. Por ejemplo, C en Windows o Home en Linux suele ser particiones de un soporte cualquiera, no necesariamente discos y menos aún enteros, para que accedamos cómodamente a nuestra clasificación, que en archivos usan índices, una especie de catastro en el que se registra dónde está cada archivo, por ejemplo FAT, NTF, Excel T4, HFS. Se suele denominar abstracción justamente a este modo de ver la información. Trabajamos con bits, pero vemos, pensamos y operamos con documentos en realidad virtuales, pues físicamente están en otra capa más física. Puede estar en cualquier parte y en varias partes, incluso en el modelo nube u online, fuera de nuestro dispositivo. Podemos usar dispositivos habitando solo las abstracciones, lo virtual, para poder controlar nuestras acciones realmente, para ejercer consentimiento informado. Es importante tener conciencia de lo físico, ver tareas e información. Estilos y plantillas. Tengamos en cuenta que en cualquier documento en blanco en realidad se presenta a la vista como limpio, pero lleva implícita una gran cantidad de forma o a priori, o sea, información previa, estética y cultural previas. Por ejemplo, en texto, las dimensiones de las márgenes, las tipografías por defecto, formatos de párrafo y hasta estructuras de títulos, secciones, etc. Estas verdades categóricas se agrupan en conjuntos que en procesadores de textos e imágenes se suelen llamar estilos, típicamente asequibles a la izquierda de la barra de formatos de las aplicaciones más comunes. El mecanismo de los estilos es particularmente útil. Es una de las mayores diferencias entre un procesador contemporáneo y un sistema antiguo o máquina de escribir. Su principio es, si modificamos formato manualmente, cambiando tipografías, interlineados, espacios a una palabra o segmento, debemos hacerlo de la misma manera manualmente, cada vez que lo necesitamos. Esto es, en un documento corto no es un problema, pero en uno grande o en una serie que deba mantener cierta normatividad es muy laborioso. Si queremos cambiar una categoría, por ejemplo, el formato de los subtítulos de un texto de muchas páginas, debemos cambiar todos y cada uno a mano. En cambio, si creamos un estilo, por ejemplo, mi subtítulo tipo 3 y lo aplicamos desde un principio, luego bastará un instante de cambiar dicho estilo para que todas las múltiples páginas se corrijan a la vez solas. Nótese que sugerimos crear un estilo propio, no usar lo que el programa nos ofrece, ya hechos e iguales para todos los usuarios, definidos en base a una estética, cultura e intereses que es difícil determinar.
Por su parte, los estilos se agrupan también en conjunciones, en muchos casos llamados plantillas, y también dichas plantillas pueden ser creadas, modificadas o reproducir los estándares propuestos por el creador del sistema. Por ejemplo, al abrir un documento nuevo de presentación de diapositivas, es típico que se nos ofrezcan visualmente una tarea con una leyenda del tipo haga clic aquí para poner el título de la diapositiva. Luego, al hacer clic en dicha zona, directamente podemos comenzar a escribir, y desde la tipografía, pasando por el interlineado hasta el tipo de fondo de color, ya estará automáticamente definidos. Esto justamente es un estilo y perteneciente a una plantilla prevista por defecto, como se observa en un sistema poderoso, tanto para nosotros como para los creadores, que los programas dependen en manos de quién o qué dejemos como usuario el poder cultural de los sistemas. Las plantillas también pueden contener accesorios, segmentos de texto, diccionarios, logos o gráfica en general, barras de herramientas, configuración, formularios, segmentos de programación y otros elementos que sean de uso común o que nosotros o el sistema queramos que se use frecuentemente. Para un grupo de documentos que se basarán en una plantilla al ser creado en blanco, cierta estética muy difundida, hoja A4, fuente New Times 12, título en Arial y otras características que reiteradamente vemos en documentos están definidas justamente en una plantilla de procesador de texto llamada Normal, diseñada hace años por la empresa Microsoft. De unas pocas plantillas derivan muchos documentos. Es típico que creamos y modifiquemos estos documentos basados en que lo sepamos en alguna plantilla, pero nuestro universo de acción como usuarios no se restringe a los textos. También podemos modificar y crear plantillas, podemos tomar decisiones allí, modificando o creando estilos de un documento. Afectamos ese documento, pero si modificamos la plantilla relacionada, por ejemplo, a algún estilo que contenga, afectaremos todo otro documento que en el futuro se crea usándolo la de base. El modelo de funcionamiento es tanto sociopolíticamente importante como pragmáticamente útil. Una forma de verlo y apropiarse de su utilidad es observar claramente que al aplicar un estilo o párrafo, imagen, sonido, hoja, le realizamos o aceptamos dos opciones. Le estamos aplicando un conjunto de formatos, una forma, pero también lo estamos incluyendo en una categoría. Lo incorporamos a un conjunto en particular y luego de eso, mientras no lo cambiemos de grupo o club, todo cambio o acción relativa al conjunto afectará al elemento en particular. Lo mismo sucede con las plantillas, que recordemos son básicamente conjuntos de estilos y otros atributos del grupo. Si habláramos del campo social en vez de tecnología, podríamos ejemplizar diciendo que una plantilla sería la cultura latina y argentina, Chile, Uruguay. Son documentos realizados en base a los estilos de dicha plantilla. Una de las imperfecciones esenciales del ejemplo es que las plantillas no son procesos culturales colectivos, sino objetivos, formas, creados, comercializados y modificados por individuos categorizados que incluyen a los usuarios activos. Claro. Versión y batallas. Versiones y batallas, perdón. Tiene un título que dice Only. Hablemos de compatibilidad entre hardware y sistema operativo. Posibilidad da por la UEFI BIOS y entre las aplicaciones o los servicios periféricos del sistema, aportada por el S.O. Pero no son estas las únicas. La tecnología de información es un mundo de compatibilidades e incompatibilidades. Hay distintas versiones de un mismo programa, como casi todos los objetos comercializables. Los programas, aplicaciones SOS y todo otro tipo de software con mayor o menor frecuencia son ofertados en una nueva versión. Puede ser solamente algo distinto de una versión a otra, en algunos casos directamente cambiar de paradigma, en el sentido restringido del término que se usa en informática, o sea, puede dar importantes saltos de estilo, modelado, estrategia de venta, uso, estructura de funcionamiento,
En general, aprender a usar cualquiera de las versiones es lo más difícil. Luego, denominar las diferencias es más simple, típica o al menos declaradamente. Las aplicaciones van mejorando o agregándose funciones de versión en versión, pero por varias razones no necesariamente es mejor el último modelo. Suele haber grandes operaciones de marketing en sentido de la actualización, por razones de mercado, no por razones de necesidad o ventajas para el uso para el usuario. La selección de la opción óptima no es simple, pues es un panorama rápidamente cambiante. En algunos casos, los cambios introducidos agregan funciones útiles para los usuarios. En otros, la utilidad o la necesidad es para el oferente. Por ejemplo, me perdí, perdón. Puede interesar al mercado que dejemos de realizar una tarea con determinado procedimiento para usar otro que no es más adecuado para nosotros, pero es mejor oportunidad de mercadeo para la empresa. Un clásico es la aparición de nuevas versiones de programas que hacen aproximadamente lo mismo, pero sin embargo consumen y necesitan mucho más recursos, pues a la vez de la tarea visible están controlando derechos del autor, recolectando información para marketing, impidiendo el uso de software no oficial e saboteando a la competencia. Los sistemas operativos suelen ser verdaderos campos de batalla silenciosos. Una de las técnicas clásicas para estas disputas en nuestro equipo, pero entre contendientes ajenos, es la compatibilidad o no entre distintas versiones de archivo. Por ejemplo, un programa de la marca A podrá operar o no con archivos de la marca B y viceversa, no por razones técnicas sino de mercado. Asimismo, dentro de una misma línea de marca se suelen impulsar hasta ergonómicamente mediante incompatibilidad o facilidad de uso de un menú, por ejemplo, la adoptación de una versión en particular, tanto del archivo como de aplicaciones o complementos y su estética. De igual manera, la compatibilidad entre distintas aplicaciones y sus versiones es usada como herramienta de mercadotecnia. Es típico el impulso al uso del suite o conjunto de programas de una marca, asegurando perfecta compatibilidad entre ellos, pero no si usamos aplicaciones de un competidor. Esto determina, claro, condiciones de cliente cautivo, llegando a extremarse si la dependencia es de aplicaciones remotas en la nube, que además conserva allí nuestros archivos. Cabe destacar que dentro de las versiones de archivo que definen cómo están codificadas y organizados internamente y de normas en general, como los protocolos, existen distintos estándares. Algunos son impuestos como dominante por una empresa o sector y otros son de tipo público. El ejemplo histórico tal vez más conocido del primer caso es el clásico .dov de MC Word o .rtf, por ejemplo, o .odt. Serían la contraparte similar pero sin propietario. Volvemos sobre el tema por sus amplias derivaciones e implicaciones. Se observa por vía de estas consideraciones que no siempre las opciones por defecto son las más adecuadas, es más, casi nunca lo son. Por ejemplo, en cuanto a actualización automática, tipo de archivo por defecto, etc., recordamos que las actualizaciones, como las instalaciones, las realizan un software de la misma marca o interés y en general no sabemos exactamente qué hace o con qué objetivo en cuanto a cambios y configuración. Recordemos asimismo lo referido a plantillas, ergonomía e impulso en general de los programas a arreglar nuestra práctica a que trabajemos de determinada forma.
Esto es, que obremos y nos formemos según nos forme el sistema, según su estética y paradigma. Un ejemplo simple y cotidiano: usaremos más un grupo de opciones que otro, herramientas, colores, prácticas, información, modalidades y hasta consejos, consejeros y amigos, según estén unos más asequibles, simplificados, cómodos y ofertados que otros grupos posibles. Tarea y formación. Se pueden realizar tareas de distinta índole en un dispositivo. Por un lado, lógicamente se puede clasificar según su destino en tareas profesionales, entretenimientos, artísticas, etc. No obstante, tal vez la clasificación más importante sea el tipo de documento sobre el que se trabaje, pues determina el tipo de sistema que nos conviene usar, ver también, guardar cómo. Este concepto que enunciamos contradice cierta tendencia dominante de la industria que nos propone olvidarnos en gran medida del concepto de documento como un objeto asociado a un archivo localizado en determinado lugar conocido, un soporte físico. Se nos propone pensar en objetivos independientemente de formatos, archivos, aplicaciones y tecnología en particular. Es más, se nos impulsa a codificar y centralizar los datos, el contenido como lo único importante que debemos pensar en ello. En el texto, en sentido amplio, nos importa dónde está, cómo se procesa, de qué tipo es. Los sistemas se encargan de todos los detalles, simplificándolos la tarea y facilitando que cualquiera pueda cumplir sus metas sin necesidad de demasiada formación e incluso atención. Los automatismos se encargan de todo, los programas, las aplicaciones, las empresas y redes toman decisiones por nosotros y de tal manera podemos hacer todo simple y rápido. Pues ya profundizaremos con el tema, pero por lo tanto digamos que sostenemos como esencial mantener plena conciencia de algunos de los mecanismos y procesos que se desarrollan y sus alternativas. Cuando usamos tecnología se trata no solo de cuestiones económicas o de eficiencia, también de poder, cultura y posible dependencia crítica. Como se comentó, un ejemplo cotidiano es que podemos manipular cualquier sistema sin enterarnos que existen los archivos y sus extensiones de nombre, los indicados apellidos de los archivos, y esto da poder al sistema. Si observamos con determinamiento, por ejemplo, en los explotadores del disco, veremos que suelen tener por efecto activada la opción de ocultar las extensiones conocidas, ocultar al usuario el sistema que efectivamente las conoce. Se encarga de todo por nosotros en tal sentido. Otro ejemplo es los iconos que nos suelen presentar en pantalla, cada vez más grandes y simples, y en menor cantidad año a año, incluso interpretables sin estar alfabetizados. Pues bien, no siempre sabemos o se nos indica claramente qué orden damos al actuar sobre ellos y qué son, si un archivo o programa o dónde está. Esta forma difusa de comprender qué hacemos y tenemos o no se identifica con la fuerte tendencia de integración. Todos los componentes de un sistema, interfaz, disco, explorador, sistema operativo, cuentas de servicio, nube, todo mixturado y comprensión confusa, pero podemos usarlo. Es posible utilizar un mismo tipo de programa para hacer tareas de distinto destino. Por ejemplo, un procesador de texto puede ser apto para producción profesional o no. También, además de su tarea específica, escribir, podemos con él editar fotos, mandar correos o hacer páginas de internet. Pero para cada una de estas actividades auxiliares en un procesador de texto existe un programa más específico: Photoshop para fotografía, Excel para cálculo en tabla. Como es de esperar,
Todo sistema especializado suele optimizar recursos y masificar presentaciones para la función, que es diseñado mucho mejor que un dispositivo multifuncional. El extremo de multiuso y de virtualidad es el empleo de explorador de web, explorar Firefox, Chrome, para realizar todo tipo de acciones, correo electrónico, texto en formato gráfico, video, etc., en vez de solamente explorar al servicio web, que es solo una parte de la Internet. En estos casos el escritorio es la nube. Ya profundizaremos sobre este tema, pero por lo pronto digamos que tiene sus ventajas, pero no necesariamente implica mejores presentaciones. Puede significar lo contrario y además la dependencia de un servidor, servicio, costo extremo. Hay tareas complejas que necesitan varios tipos de documentos y programas. Por ejemplo, para publicar una página en Internet debemos usar aplicaciones de diseño visual, tal vez un dibujo vectorial y otra fotografía, un programa de texto, un generador de página de Internet propiamente dicho y además agregar códigos ejecutables. Programación. En estos casos es pertinente prestar atención a la compatibilidad sobre lo que se conversó. Asimismo, obviamente, cruzan el tema de los conceptos de mayor o especialización, visión o no del conjunto, modalidades de división del trabajo. Asimismo, debemos contextualizar en todo un abanico de casos distintos, producción industrial versus vocacional, artesanal o artística, creación de pequeños específicos y unitarios, productos digitales, páginas, programas multimedia, o en caso de empresas de gran envergadura como ser un largometraje industrial o un complejo servicio virtual de gran consumo. De todos estos factores y otros dependen del criterio de análisis, no se puede generalizar. No obstante, podemos decir que la tendencia industrial es claramente a la especialización de sistema, aunque luego se integren de grupos y de personas, también a la división de trabajo, en algunos casos bajo la fórmula retórica de accionar colaborativo, al extremo que no existe ningún empleado de grandes grupos de trabajo que tengan visión completa de lo que se realiza y en algunos casos, por ejemplo, de trabajo remoto, ni conciencia real de grupo que integra. Asimismo, se suele dividir el trabajo con una fuerte frontera entre tareas de contenido y de otras formas, con todo lo que implica la solo uso de dichos términos contenido-forma. Por ejemplo, en un sitio de internet trabaja gente con formación técnica en la producción de textos sobre los contenidos y otra formación de contenidos y otra de formación solo visual. En la forma, finalmente, los informáticos se ocupan de lo activo y de llevar a estándares de la red los productos. De más está abrir que esta tendencia, si bien es claramente hegemónica, no necesariamente puede contradecirse y crear alternativas en vez de producir, con más razón si se trata de producción artística, contracultural, comunicacional, personal y o de baja envergadura.